Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie de la vida y la iglesia. Tenemos que aprender a desechar nuestras perspectivas, a hacer un lado nuestras opiniones y llevar a la Biblia toda pregunta acerca de la iglesia. Sí, debemos regresar a la Biblia. Algunos piensan y comentan que aun cuando hay una sola Biblia a lo largo de los tiempos hay muchas diferentes interpretaciones de la escritura, así como definiciones acerca del significado de las palabras. Por lo cual es inevitable que sigan surgiendo muchos argumentos y esto suena muy lógico, pero en realidad no lo es. Lo que sí es real es que mientras un creyente sienta un temor piadoso delante de Dios y esté dispuesto a hacerse a un lado, libre de sus prejuicios y opiniones, entonces cuando la escritura, cuando la Biblia le hable de algo, ella no leerá otra cosa. Donde dice número 10, no va a leer número 9 ni número 11. A menos que una persona tenga cierto prejuicio, lo que lee en la Biblia no será diferente de lo que ésta dice en realidad. La importancia de ser libre de nosotros mismos y de los prejuicios cuando nos acercamos a la Escritura. Por ejemplo, tomemos el caso del bautismo. Entre los que se llaman cristianos hay dos métodos de bautismo. Uno de estos métodos es bautizar a los creyentes por aspersión o rociamiento, y el otro manera es bautizarlos por inmersión y sepultarlos en el agua. Si una persona lee la Escritura sin prejuicio alguno, no debe tener una segunda perspectiva acerca del asunto. Con seguridad valorará la perspectiva del bautismo por inmersión. Muchos nombres aparecen en la lista de bautizables en cualquier congregación solo porque han sido guiados a repetir una oración según el plan, lo que hemos llamado el plan de salvación, y han tenido una entrevista con el pastor. Y además porque es importante ese número de cuántas personas bautizamos para atestiguar el buen trabajo de la iglesia. En realidad, los nacidos de nuevo, los nacidos de arriba, valorarán la Escritura y si van a ella sin prejuicio, recibirán de la gracia del Señor y desearán más y más de este alimento, desearán de la Escritura, desearán la palabra del Señor como un niño recién nacido desea la leche, como decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y versículo 2. Leímos de la biografía de George Mueller que él fue bautizado por rociamiento, que cuando una hermana le habló acerca del bautismo por inmersión, él no estuvo de acuerdo, él rechazó lo que escuchó. Ella solo le pidió que leyera la Escritura exhaustivamente, y dado que el hermano Mueller le prestaba mucha atención a la palabra de Dios, leyó el Nuevo Testamento de nuevo. Y Mueller concluyó que la Biblia hablaba acerca del bautismo por inmersión, con más claridad que lo que la misma Biblia habla acerca de las profecías. Así que él rápidamente se bautizó por inmersión. Si llevamos un asunto a la Escritura y ponemos a un lado nuestras perspectivas y opiniones, y si examinamos y comparamos ese asunto con la Biblia de manera exhaustiva, tendremos claridad y lo entenderemos sin disensión alguna. La confusión actual que prevalece en el cristianismo no es porque lo escrito en la Biblia sea confuso. Siempre hablamos de eso, es que es muy difícil. Y no, en vez de ello, la confusión es producida por las opiniones e ideas del hombre y por la manera en que el hombre hace las cosas. Si somos descuidados, la confusión de la religión cristiana nos puede llevar a andar en círculos como el pueblo de Israel allá en el desierto. Pero si somos serios, llevaremos a la Escritura todos los asuntos relacionados con la iglesia y los compararemos con la Biblia. Nosotros nos asombraremos, hermanos, de la manera en que hemos aceptado cosas y cosas y cosas. Y cuando lo examinamos a la luz de la Escritura, ni siquiera aparecen por ahí. Debemos aceptar todo lo que está escrito en la Biblia y rechazar todo lo que no está en la Biblia. Si tenemos temor de Dios y si comparamos todos los asuntos de la iglesia con la Biblia, descubriremos cualquier situación presente en el cristianismo que no sea según la Biblia. Si queremos ser cristianos serios, tenemos que temer al Señor y respetar su palabra y exponer todos los asuntos relacionados con la iglesia bajo la luz de la Biblia, a fin de obtener la norma y el estándar de Dios. Luego recibiremos la decisión final de parte de Dios. Todos los demás
opiniones pertenecen a los hombres, a sus perspectivas, a sus normas y a la manera en que el hombre le gusta hacer las cosas y las ha venido haciendo. Todo lo que pertenece al hombre o sigue al mundo será rechazado por Dios. La Biblia es grandiosa y divina. Todo lo que teme a Dios debe volver a la palabra de Dios de esa manera. Lo más precioso para un cristiano es que no solo tenemos la Biblia externamente, sino que tenemos la vida de Dios internamente, subjetivamente tenemos la vida de Dios allá y la intuición del Espíritu Santo. Toda vida tiene su exigencia y sabor particular. Como hijos de Dios tenemos la vida de Dios junto con su exigencia y su sabor. Hay algo diferente allí porque es la vida de Dios. Un pollo tiene una vida que le exige comer y comer ciertas y determinadas comidas. Si le damos alguna otra, definitivamente se negará a comerla porque no concuerda con su gusto. A un pato le gusta el agua y su vida exige estar en el agua porque le gusta. Toda vida tiene su exigencia y sabor particular. Asimismo, somos salvos y tenemos la vida de Cristo en nuestro ser. Y su vida exige que recibamos el suministro en la iglesia y que seamos satisfechos. Esto es algo desde adentro, interno, que brota solo. Además, tal exigencia también tiene su sabor. Debemos coincidir y vivir y todo estar de acuerdo con el sabor y la exigencia de la vida interior, de la vida divina que ha sido puesta en nosotros. Después que somos salvos, la vida en nosotros clama por el Padre. Comenzaremos a orar al Señor, a buscarle, a tener comunión con Él y vamos comprendiendo que la vida que está en nosotros nos exige, posee cierta exigencia y cierto sabor que irán en aumento por el mismo suministro de la vida. En la manera en que la vida es suministrada a nosotros, esas exigencias, eso que hemos llamado el sabor de esa vida va a ir en aumento y vamos a necesitar más vida para suplir esa vida. No palabras de conocimiento enfocadas en el intelecto. Y cuando no recibamos esa vida que alimenta la vida, habrá un sentido de insatisfacción. En el interior de toda persona salva reside esa exigencia relacionada con la vida. Esto es semejante a la vida de un niño pequeño, la cual espontáneamente causa que él quiera comer. Además, él también tiene cierto gusto. Si se le da una comida que no es agradable a su gusto, pues la va a echar fuera de su boca. Si se le da un alimento que tiene un buen olor y normalmente es dulcito, le encantará y se lo comerá todo. El gusto que tiene la vida en los cristianos genuinos nos dice dónde debemos y dónde debemos estar y dónde podemos allí reunirnos para agradar al Señor. Donde está el alimento espiritual, donde se halla la presencia del Señor y donde Dios alimenta a sus hijos, la vida interior nos los deja saber. En nosotros percibimos cierta exigencia y cierto sabor. No podemos juzgar el asunto de la iglesia solo externamente, según doctrinas y enseñanzas, y decimos que todas están en la Biblia y hemos hecho un compendio de enseñanza. No, sino que también tenemos que juzgarlo internamente, según la vida interior en la intuición del Espíritu Santo. A veces escuchamos la pregunta, y esto lo hemos escuchado mucho: hermano, ¿pero qué grupo cristiano es apropiado? ¿Cuál denominación es la más apropiada? ¿Cuál es la más correcta? En realidad, todos los grupos dicen tener que ser los más apropiados. ¿Y cómo juzgaremos este asunto? Bueno, según lo hemos estado viendo, primero debemos medir a cada grupo según la Escritura. Si en este respecto todo corresponde, todo está bien según la Escritura, pues entonces, hermano, hay que echar mano de la vida, hay que echar mano de la exigencia interior de la vida. Puede ser que ese grupo predique el Evangelio, tiene el nombre del Señor, ayude a las personas a ser salvas y tiene un montón de cosas, pero internamente usted no ve el elemento del Señor, no hay un enfoque en Cristo. El testimonio de ellos no será Cristo resplandeciendo. No sentiremos el sabor ni la exigencia de esa vida fluyendo. Puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es Cristo mismo. Cristo es la corporificación de Dios y Él es Dios que se hace carne, toma la semejanza del hombre y vive la vida de un hombre.
Cualquier cosa que dependa de la capacidad y organización del hombre y de la manera que él hace las cosas, no puede alcanzar la meta. Siempre que abordemos el asunto de la iglesia, necesitamos detener lo que es nuestro ser, nuestro yo. Cuando la gente toca el asunto de la iglesia, comienzan a aparecer los yo. Oh, hermano, es que yo pienso, mire como yo lo veo, como yo quiero o yo haré. Debemos detener, hacer cesar todo esto. No deberemos decir, el bautismo es según la Biblia, porque yo pienso, mire hermano, porque yo creo. Esa no debe ser nuestra respuesta. Los que no quieren someterse a la Escritura y a la indicación, a la dirección de la vida interior, allí en la intuición del Espíritu, por lo general son personas orgullosas y arrogantes. Esta clase de personas casi siempre dirá esto, amado. Yo pienso, hermano, mire como yo lo veo. Bueno, hermano, yo creo. Mire, hermano, esta clase de actitud no proviene de la Jerusalén celestial, sino de Babilonia. Procede del mismo abismo. Quienes temen a Dios no dirán nada ante su palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Y saben que solo Dios, solo lo que Dios dice es lo que cuenta. Tal vez no entendamos la razón y eso puede pasarnos y nos va a pasar. Pero aún así tenemos que inclinarnos y confesar que Él es el Señor. Que nosotros somos sus siervos y que nuestra actitud es simplemente recibirlo. Siempre que abordemos el asunto de la iglesia, deberíamos, amado, postrarnos allí delante del Señor y deshacernos y pedirle que nos ayude a deshacernos de todo prejuicio, de todo nuestro ser. Porque si el hombre está presente, allí no estará la iglesia. Y si ha de estar la iglesia, el hombre no puede estar presente. Si estamos allí, allí no estará la iglesia. Y si allí está la iglesia, yo no puede estar presente. La Biblia es un requerimiento externo muy poderoso. Bendito sea el Señor. Sin embargo, hermano, hay algo muy poderoso dentro de nosotros. El espíritu y la vida y la intuición de la vida, la dirección de la vida en la intuición del Espíritu Santo. Seguiremos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.